Bienvenidos, qué alegría que estén acá hoy, se hayan sumado a este webinar junto a Juan Vera. Estamos acá ya con Juan, ¿sí? Pero estamos dándole la entrada a la sala a todos los que han llegado para poder hacer la presentación, ¿cierto? Vamos a dar un poquito. Les quiero pedir que en lo posible mantengan sus teléfonos en silencio para que no tengamos interrupciones, se regalen este espacio tan poderoso que hemos generado junto a Juan. También pedirles que mantengan su micrófono apagado en las instancias que les vamos a dar la palabra, pueden levantar la mano y nosotros les vamos a habilitar el micrófono. Y en lo posible también pedirles que tengan la cámara encendida para saber que están ahí, ¿sí? Entonces sean todos bienvenidos a este encuentro junto a Juan. Quiero contarles que Juan es un consultor de hace muchos años, coach ontológico senior, se formó en la primera generación de Newfield, que fue en el año 1993, en los inicios, o sea, tiene todas las actualizaciones encima. Referente internacional también de coach crítica, de nacionalidad española, y yo tengo la sensación que tiene mucho de chileno ya en su corazón, porque se quedó acá, nos ha regalado sus dones, ¿cierto? Principalmente acá, está mucho en Chile, a pesar de que tiene un recorrido gigante en España, donde participó en proyectos políticos y también de la educación, donde fue un referente, ¿cierto? Eh, También acá en Chile está muy de cerca acompañando siempre a los políticos chilenos. Es un referente a nivel internacional, él viene recién llegando de una gira de México, donde a mí lo que más me gusta de Juan, cuando le pregunto, Juan, ¿qué traes? Y, y él siempre me dice algo que a mí me mueve, que es, siento que las personas cuando se encuentran y se miran, ven que tienen algo en común. Y desde ahí todo es posible. También les quiero contar que tenemos la posibilidad de tenerlo dentro de un programa avanzado en la escuela, o sea, para los que ya somos coach, tiene un módulo que es súper impactante porque nos mueve más allá del coaching ontológico. Lo que hace que este mensaje que él trae, esta metodología que él trae, esto que él quiere hoy día también contarle, impacte mucho más allá. Juan, nuevamente gracias por estar acá, bienvenido, y la sala toda es tuya. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Bueno, algunos ya buenas tardes. Supongo depende de dónde estén cada uno de ustedes. Y darles también las gracias, porque yo sé que estos son temas donde no suele haber tanta convocatoria. No hay tantas personas que se interesen por temas como los que vamos a hablar hoy acá, ¿no? Le agradezco desde luego a Sol sus palabras, que más las dije siempre desde una cierta ternura, ¿no? Y le contaba precisamente hace un momento el trabajo que había hecho en las pasadas semanas en México sobre, que se llama Méxicos Posibles, y que trató simplemente, y digo simplemente con una cierta ironía, de juntar a personas de partidos políticos distintos, orígenes distintos, géneros distintos, a conversar, a ver cómo se podían acercar a un escenario del mejor México posible, ¿no? Entonces, yo hoy quiero hacer una introducción a la temática que dio lugar a que en Newfield se pusiera en marcha el programa de coaching para transformar el poder y la política, que suena demasiado pretencioso seguramente, y que parte de un supuesto, y es que hay que transformar el poder y la política.
Si no, pues no tendría mucho sentido su título, ¿no? Y eso podría ser ya el motivo para un debate, ¿no? Quizá hay personas que dicen no es tan necesario. Coaching, política y poder son tres palabras que no siempre gozan de mucho crédito, pero especialmente en los últimos tiempos en los que estamos viviendo, yo diría que pasa por un momento de alto descrédito. Y tal vez por eso tenía sentido el acompañarlos del verbo transformar. Estaríamos de acuerdo, sin duda todos, de que estamos en tiempos de transformación, en el que sentimos que todos aquellos que no hemos abandonado el interés por vivir, nos vamos a transformar. Y la pandemia, además, ha venido a demostrárnoslo. La pregunta, por tanto, que late desde el comienzo de mis palabras es: ¿queremos ser parte de esa transformación? ¿Desde qué rol queremos ser parte de esa transformación? Y por anticipar, ¿no? Si tuviera que resumir mi intención, les diría que mi propósito es que decidamos no ser objetos pasivos de la transformación, no algo que nos suceda, sino los sujetos activos de ese proceso transformador. Yo creo que es procedente hablar hoy de esto porque a la vez que tenemos esta conciencia, percibimos un gran desinterés, salvo honrosas excepciones, por ejemplo, en los coaches. Cuando terminamos alguno de los programas que comentaba Sol, a mí muchas veces estoy en la parte de atrás cuando es el último día y me invitan a que lo presencie y siempre hay alguien que pregunta ¿cuántos de los que están en la sala quieren trabajar en coaching directivo? Y se levantan muchísimas manos, ¿no? ¿Y quiénes quieren trabajar en coaching en la educación? Se levantan menos manos, pero bastantes, ¿no? Y sí siguen preguntando por distintos ámbitos, dando por supuesto que casi todos quieren trabajar coaching de vida, y cuando dicen ¿cuántos quisieran trabajar en coaching en la política? Hay 3 o 4 a los que miro fijamente porque digo estos son de los míos, pero casi siempre son pocos. Pero no es que esto le pase al mundo de los coaches simplemente, ¿no? Sino que cuando tú hablas en el mundo, por ejemplo, de la consultoría o de la asesoría, hay como una cierta distancia. Pero además hay una apatía en muchos sectores de la ciudadanía por todo aquello que esté relacionado con la política y con las élites. La paradoja es que, sin embargo, todo lo que ocurre en ese espacio afecta profundamente nuestras vidas. Vuelvo a la pandemia, porque de forma muy violenta nos ha venido a mostrar la importancia de la política cuando nos hemos dado cuenta que entran en conflicto cosas que pensábamos que podían convivir juntas, como la salud con la libertad, la convivencia social cuando estamos en situaciones tan vulnerables como la pandemia, la intimidad. Seguramente hoy muchos se arrepentirán de no haber votado en su momento por gobiernos que hubieran planteado unas redes mucho más efectivas de medicina pública, de calidad, porque aquellos que decían, bueno, yo me puedo financiar la mía, se darán cuenta que vivimos momentos en los que la salud de todos es la única forma de salvarnos todos, ¿no? Ahora, cuando todo este tipo de cosas están sucediendo, cuando ocurre esta serie de conflictos entre grandes valores públicos, cuando hay desorientación, cuando la confusión yo diría que es más severa, los procesos de acompañamiento, para hablar de forma general, a mí cada vez me gusta más hablar de acompañamiento que de coaching, los procesos de acompañamiento se hacen más necesarios. Yo supongo que todos ustedes estarán de acuerdo. Cuando yo no estoy desorientado, puede ser que tengo más claridad, seguramente puedo encontrarme solo mejor, pero cuando no lo estoy, el acompañamiento aparece como algo relevante. Por eso creo que la invitación que se hace desde Newfield es ¿cómo
muchos de ustedes se convierten en acompañantes de procesos que no son solamente el coaching de vida. Es fácil refugiarnos en la queja, sin demasiado análisis, ¿no? La queja como una forma de lamento guarda en su interior, sin darnos cuenta, un posible deseo de ser protegidos por una sociedad que sea más paternalista. Pero ¿es eso lo que requerimos en un mundo complejo y dinámico? Sociedades superprotectoras, superprotección, asistencialismo. Si nos damos cuenta, eso funciona en sociedades que tienen ciudadanías muy infantilizadas. Por eso, ¿cómo convertir la queja en una posición protagonista de los ciudadanos? Porque de alguna forma, frente a la incapacidad de los gobernantes, no oponemos una posición distinta. Porque de alguna forma yo les diría, fíjense que aunque todos podamos en muchos países considerar una cierta incapacidad en este momento de los gobiernos, también está la sombra de unos ciudadanos que se han convertido en consumidores de bienestar y de una cierta política a su servicio. Hace mucho tiempo que en mis trabajos en países de Latinoamérica y en el mío propio ha desaparecido ese concepto del proyecto país que alguna vez hubo. Es difícil sentarse a hablar de un proyecto país en los escenarios políticos. Y de hecho, diría casi como que es difícil sentarse a hablar, ¿no? No quiero llegar con esto a esa frase manida que en el siglo XVIII planteó Josep de Maistre cuando decía cada pueblo, cada nación tiene el gobierno que se merece. Estoy más cerca de lo que ya en el siglo XX André Malraux modificó esa frase y dijo que no es que los pueblos tengan los gobiernos que se merecen, sino que la gente tiene los gobernantes que se le parecen. Pero decirlo así es muy duro porque de alguna forma implica que qué responsabilidad tenemos o hemos tenido en el tipo de gobierno que nuestros países han ido teniendo. Porque estamos casi todos de acuerdo, los que estudiamos el fenómeno de la democracia, que hoy hablamos de una crisis de representación, y de eso quiero hablar bastante. Ahora, no solo hablamos de la dificultad para haber depositado nuestra confianza en todo, cuando hoy las cosas van tan deprisa, ¿no? O sea, uno dice, no, yo voté a alguien para esto, pero no para aquello otro, haciéndonos cargo de que todo va tan deprisa que es difícil considerar que mi representación puede ser válida para 4 años o para todos los aspectos. Y por lo tanto no solo hablamos de la velocidad de los cambios, tampoco es solo que cuando estamos hablando de la crisis de la representación nos refiramos a esto que es la captura del poder que sufren quienes llegan a él, ¿no? A veces hay ese proceso de enceguecimiento. Creo que también hablamos de una incapacidad para elegir a nuestros representantes debido a nuestra lejanía de una ciudadanía consciente. Entonces pareciera entonces que cuando hablamos de transformar la política y el poder, no solo estamos hablando de transformar a quienes están ya en esas instancias, sino también a la creación de una ciudadanía, porque es tan importante para la calidad política el papel de la ciudadanía como el de aquellos que tienen posiciones de poder. Yo a veces digo que si a mí, a estas alturas de mi experiencia, me dijeran, bueno, va usted a ser el coach del ministro tal o del presidente tal, o me dijeran que tengo el escenario abierto para poder trabajar en conversaciones sociales con los ciudadanos, creo que me decantaría por esta segunda opción. Entonces, ¿qué pensamos cuando estamos hablando de coaching en la política y el poder? Desde luego, la primera idea es la de conocer ese tránsito, de acompañar a las personas que están en posiciones de poder, sea en el mundo público o el privado, o a equipos que
que tienen responsabilidades en temas que nos afectan a todos. Pero más allá de eso, también creo que hoy debemos hablar, y el programa al menos lo recoge, de aquellas conversaciones que pueden generar una ciudadanía consciente. Hoy yo pienso a veces como, me hago la idea de una plaza con grupos de personas que hablan de cómo vivir juntos, ¿no? De quiénes somos y qué queremos, de lo que podemos considerar la articulación de conversaciones sociales. Cuando hablo incluso de coaching a un político, o cuando hablamos de coaching político sin más, ¿no? Yo haría la distinción de coaching político y coaching apolítico, como distingo igual la articulación de grupos sociales como la articulación social de grupos. Espero que vean la diferencia, ¿no? Yo puedo ser el coach o el acompañante de un político, pero eso no significa que a lo mejor los temas que yo trate tengan naturaleza política. El coaching político es que cuando el quiebre o aquello que se convierte en la razón del acompañamiento es de naturaleza política. Cuando yo junto a grupos puede ser que sea un buen articulador, pero puede ser grupos para fines que no tengan que ver nada con lo social. Es como si fuera un buen lobista. Pero cuando hablo de articulación social de grupos es porque las conversaciones que vamos a plantear tienen impacto en la sociedad. Bueno, todo esto, vuelvo al momento, ¿no? Al momentum que hace que yo llevo muchos años haciendo este programa. De hecho, pues incluso antes de que estuviera en Newfield, estuvo en la Escuela Europea de Coaching. Hicimos muchas cosas en España y en México fundamentalmente. Y siempre me pareció que era necesario, pero últimamente vivo una sensación de que estamos en un momento álgido. Analistas políticos internacionales como Moisés Naim, en su último libro, El retorno de los poderosos, habla de que estamos en un momento que llama de las 3 P, de populismo, polarización y posverdad. El populismo que aprovecha esta desorientación tan importante, este malestar, para hacer promesas seguramente incumplibles, ¿no? La polarización que se ha producido por la incapacidad de que exista el diálogo entre los grupos que piensan legítimamente distinto. Y la posverdad, sobre todo ante ese consumo inmediato de información que no va a buscar fuentes y que, por tanto, las redes sociales se convierten en un maravilloso, digamos que una maravillosa autopista para meter cualquier cosa que, sin embargo, puede ir creando opinión y a veces generando grandes disrupciones. Hoy, desde luego, a lo largo y ancho del planeta, aparece la insatisfacción. Los que nos ocupamos de ver a veces encuestas de opinión en países distintos, vemos que desde la gente que está en la política, las élites, pero incluso también los elegidos, los representantes que están en los parlamentos, tienen niveles de popularidad bajísimos. A veces se considera que esta insatisfacción es por situaciones de dominación o por manipulación, cosas que han ocurrido siempre a lo largo de la historia, ¿no? Pero hoy yo diría que esta insatisfacción también viene por algo que es el descrédito de que puedan tener incapacidad de gobernar y de cumplir promesas en el escenario en que vivimos aquellos que hemos elegido. Es decir, aparece esto que les decía antes de la crisis de la representación. Hasta el punto de que muchos de los analistas internacionales, mi opinión también está en ese grupo, es el de que nuestra democracia está en peligro. Y no está solo en peligro por lo que pensábamos hasta ahora de los narcoestados, por ejemplo, que son formas de comprar el poder, o de los casos de cualquier tipo de corrupción. No solamente está en peligro por lo que podemos llamar la cleptocracia, ¿no? Esto de que cuando alguien llega al poder y son los que no hace falta que nadie les compre, roban directamente. Pero hay un tipo de cleptocracia mucho más sofisticada, que es la que los populismos a veces plantean y que tiene que ver con
con robar las bases de la democracia, con cooptar todos aquellos poderes que tienen que estar diferenciados para asegurar que hay contrapartes, que hay contrapesos sociales. Y por tanto terminan desmantelando los cimientos, robando los cimientos de la democracia. Y eso es lo que hemos visto en países donde el populismo ha imperado. Pero junto a todo eso, también hoy está en peligro porque hay una idea de una posible democracia directa radical que suena muy bien y que incluso muchas veces la juventud dice, bueno, si yo desde aquí podría estar votando todos los días, ¿no? Pero no se hace cargo de algo que es la asimetría de información, que cuando no todos tenemos la misma información, pues quien pone las preguntas tiene la posibilidad de modificar realmente, de alguna forma casi manipular la respuesta. Y junto a esa idea de asimetría de información, que podría llevar a que, animados por ello, la democracia directa pudiera acabar con los partidos, a no ser que estos se conviertan en plataformas reales casi de representación, como si fuera más un vehículo. El mundo de hoy, con las corporaciones que tienen la propiedad de toda la información, que en este momento casi nos saben más de nosotros que nosotros mismos, pueden llegar a prescindir de los gobiernos. O sea, ahí ya no es ciencia ficción esta idea de que pudiéramos en unas décadas considerar que hubiera una dirección que está más cupular desde grandes corporaciones que desde los gobiernos que hoy consideramos que es la forma de manejar un país, ¿no? Tal vez con esto que estoy diciendo estoy dando un salto, ¿no?, a un escenario más controvertido y si quieren podemos regresar a la indignación como la entendemos hoy para no asustar, ¿no? Pero la indignación que puebla nuestras calles en los distintos continentes es un hecho en este instante que nos habla de que hay disconformidad. También alguien puede decir, siempre la hubo. Hay una disconformidad que quizás se está haciendo más notable y a veces más violenta. Indignarse como tal es la respuesta en defensa de nuestra dignidad, cuando la sentimos mancillada. Y yo creo que eso es respetable. Pero ¿qué viene después? ¿Qué oportunidad nos abre? Si la indignación muestra que sí nos importa la política, porque estamos indignados por algo que pasa en ese escenario, ¿puede significar eso el repudio de la política? La respuesta, desde luego, es que no. Yo, como el filósofo político español que más admiro, Daniel Innerarity, quienes tengan la oportunidad de estar en el programa, verán una de las conversaciones que tuve con él hace un año aproximadamente. Como dice él, cuando hay la política, cuando tenemos problemas políticos, lo que hace falta es más política y no menos política. Pero claro, política con mayúscula. Por eso digo, ¿significa que podemos repudiar la política si vivimos en sociedad? O podría preguntarle, ¿podemos transformar lo que no amamos? Y por tanto es muy difícil que alguien pueda ser un acompañante o un coach en este mundo si no ama o si repudia la política. Repudiar implica salirse del espacio de la transformación y quedarse en el de la indiferencia. Hay una frase que ha recorrido el mundo y que a mí me impactó mucho, que es la de, ustedes verían seguramente como un meme, ¿no?, de nuestros sueños no caben en sus urnas. ¿Qué nos dice esa frase? Nos dice que no queremos que en esa democracia que nos convoca a urnas de boca estrecha, en la que no es posible soñar, en la que su contenido da espacio a quienes están dispuestos a hacer promesas para ocupar el poder
pero para perpetuarse en él, sea personal o sea partidariamente. ¿Y por qué son tan estrechas estas ranuras de las urnas? ¿Por pura maldad o por ignorancia? Yo me inclino más por la segunda opción. Y con esto no quiero creer en el buenismo y que no me olvido que hay maldad y que hay moralidad. Pero a veces las urnas son estrechas porque desconocemos esos sueños, porque vivimos en una burbuja económica, social o ideológica. La realidad es que vivimos en un momento en el que los modelos de sociedad que nos dieron alguna vez esperanza parecen vacíos de contenido y han perdido buena parte de su reserva moral o de su potencial de desarrollo. La izquierda y la derecha siempre han representado una visión incompleta de la realidad. Vuelvo a citar a Innerarity, que en su libro de Política en tiempos de la indignación decía que siempre, sea la izquierda o la derecha, han traído consigo un desgarro. A mí me gustó esa palabra del desgarro, porque es como hay algo que no llegan a recoger del todo. La libertad sin igualdad nos ha llevado a una sociedad egoísta, excluyente, desigual, en la que la violencia es una reacción casi lógica. Pero la igualdad sin libertad nos ha llevado a sociedades alienadas, masificadas, con pocas posibilidades para el emprendimiento fuera del Estado, y en las que igualmente, por otra parte, ha existido una desigualdad entre las clases más vulnerables y las élites ideológicas. Posiblemente podemos llamar que menos obscenas en cuanto a ese tipo de desigualdades, pero más incoherentes con su propio mensaje. Con esto voy a que sin la fraternidad, ese tercer valor de la Revolución Francesa, la convivencia es imposible. Y eso nos lleva al requerimiento de construir lazos, de construir vínculos, puentes, comprensión, como ustedes quieran llamarlo. Y son ambas narrativas que entrañan una comprensión ideológica que excluye a la otra, nos han llevado a narrativas radicales en las que finalmente lo que ocurre es que se aboga por una supremacía, bien sea moral o bien sea pragmática. En ambos casos hay como algo que llama la atención y es la pérdida de la humildad. Yo creo que es importante no olvidar nuestros orígenes de seres sociales y gregarios, de tener en cuenta que la primera expresión de la humildad es el diálogo, la genuina disposición al diálogo. Esto que yo puedo decir, te escucho desde mi corazón para entender por qué piensas lo que piensas, aunque yo no estoy de acuerdo con ese pensar. Y te cuento lo que siento y lo que pienso, reconociendo que siento desde un corazón que ha tenido una historia distinta a la tuya, que sé que eso ha pasado, que soy un observador distinto al que tú eres, que observo el mundo desde otro lugar y que eso no me confiere una posición de más verdad que la tuya. Requerimos dialogantes. Yo diría, ahora que estoy trabajando de nuevo con la Agencia de la Calidad de la Educación en Chile, que el diálogo sea una asignatura, que colaborar sea una habilidad que se enseñe en la escuela, que mirarse a los ojos sea una práctica. ¿Esto qué tiene que ver con el programa? Pueden decir ustedes, ¿no? Bueno, yo creo que hay un rol que puede tener que ver con ese acompañamiento del que yo les hablo, de ese coaching del que yo les hablo, de que seamos acompañantes para la humildad, para mostrar a las personas hasta qué punto pueden enceguecerse desde el poder. Acompañarles para entender el entorno, para visibilizar a los distintos actores que hay. ¿Cómo hay una
lectura más amplia del entorno. Para trabajar, desde luego, en coaches, en quiebres que sean tipificados, que están tipificados. Yo en el libro Articuladores de lo Posible tipifico 23 quiebres que en mis años de trabajo han sido recurrentes. Ha habido muchos más, pero estos son como que se repiten. Conocer eso, ser capaces de manejar algunas herramientas de articulación de conversaciones, ser capaces de facilitar encuentros para la confianza. Creo que hay una gran labor. De hecho, muchas de las personas que estudian el futuro y que se dan cuenta que la inteligencia artificial va a producir pues un mundo en el que va a haber menos espacio para casi todos los trabajos que hoy hacemos. Y que, por tanto, nuestro mundo del trabajo del futuro está bastante en la incógnita. Lo que está claro es que el poder de los algoritmos puede hacerse cargo de muchas de las cosas que hoy resolvemos a través de nuestra racionalidad, pero donde siguen quedando espacios es en lo más intangible, en donde estamos hablando del acompañamiento, de la cercanía. Es decir, hay algo en esa mirada que pone un acento para los que estamos trabajando en estas áreas, ¿no? Bueno, volviendo al diálogo, una buena razón para que tengamos incapacidad de diálogo es porque vivimos en una crisis de confianza. O sea, se da el abuso en todas sus formas. A veces lo vemos como colusiones del mundo empresarial, pero también hay abuso moral, hay abuso institucional, hay falta de escucha de lo que está pasando en la realidad. A veces llegamos a las cúpulas del poder con un programa que puede estar bien pensado, pero que al cabo de un tiempo estamos mirándolo desde nuestras oficinas sin pisar el terreno donde está ocurriendo la vida. Tiene que ver esa falta de confianza con la pérdida de muchos pilares institucionales. O sea, es increíble, por ejemplo, yo llevo viviendo en Chile 27 años y de alguna forma viví una época en la que se respetaba tremendamente el valor de varias instituciones o de bastantes instituciones que, sin embargo, hoy ya no gozan de ningún crédito. Y en todo esto, para ir redondeando estas ideas que quiero lanzarles en principio, nos encontramos con el conflicto entre poder y política. ¿Qué quiero decir con esto? Vivimos una política sin poder. Cada vez hay más gobiernos que no pueden o no saben llevar adelante sus planes, es decir, no tienen el poder de poder llevarlo adelante, pero tienen un poder sin política. Un poder que no se hace cargo de la política, que la política tiene que ver con el arte de la convivencia, y eso implica cercanía y implica inclusión. Entonces es por eso que hoy vivimos un cierto colapso democrático y los más jóvenes nos lo hacen notar, a veces con sus posiciones antisistémicas, pero a veces simplemente mostrando sus opiniones, y eso lo vemos con las encuestas, como cada vez que se hace una encuesta vemos que todas las instituciones que pensábamos en algún momento que estaban a salvo no lo están. Se nota la falta de gobernabilidad, en que llega un momento en que las agendas las pone la calle. Chile es un ejemplo reciente de cómo esto ha pasado. Tiene que ver con la incapacidad de cumplir las promesas y, como he dicho antes, con todos los conflictos valóricos no resueltos. Libertad, seguridad, salud, intimidad, les decía. Hay un momento en que uno prevalece sobre otro, uno coacciona sobre otro. Y eso es importante. En consecuencia, la indignación que toma la calle puede ser una actitud lógica, pero sin embargo la protesta es una forma que yo
llamaría efímera del planteamiento político. Es como cuando uno se enfada. Está bien, yo me enfado, pero ¿qué hago después de eso? Enfadarse con alguien es relativamente fácil. Pero es necesario que, ¿cómo superamos esos momentos para que podamos resurgir? A veces es bonito ver un aire de solidaridad en las plazas, ¿no? Volvemos a sentir, los que tenemos más edad, la revolución de la juventud. Y dices, cuando pasó todo esto, dio lugar a cambios. Pero también es verdad que las explosiones sin estructura se agotan pronto y dejan después todavía como un resabio de mayor decepción. Falta articular las conversaciones sociales, el diálogo de los políticos, que ante todo no vengan a decirnos su verdad, sino crear el espacio para que las cosas sucedan. La gran política, tal y como yo la veo, y alguno de ustedes pensará que sigo siendo romántico, es el encuentro. Si no hay encuentro, porque la política se crea desde la antigüedad para poder vivir en convivencia. Y desde ese punto de vista creo que hoy vivimos algo que es un poco raro, ¿no? Es que pareciera que es un mérito no haber cambiado de opinión. Yo sigo pensando como toda la vida, y eso a mí siempre que alguien me lo dice me queda una sospecha de incapacidad de evolución. Es muy difícil que yo pueda pensar exactamente lo mismo que pensaba hace 40 años cuando el mundo ha cambiado. La gran política está en ese encuentro que permite la convivencia y, sin embargo, hoy los acuerdos son como un signo de debilidad. Cuando hablo de dos democracias que he vivido intensamente, como es la española y la chilena, y pareciera que la transición española hoy es considerada como que fueron demasiado flexibles y que dejaron, por lo tanto, en los acuerdos, hicieron concesiones, y lo mismo pasa en Chile. Pareciera que eso significa que el acuerdo es por la incapacidad para imponer el modelo en el que creo. Y eso podría tener sentido si el mundo fuera mi casa. Pero cuando el mundo es la casa de todos, llegar a acuerdos es una de las grandes cosas que se pueden conseguir a través del diálogo y la política, y por lo tanto ese poder que se constituye desde el diálogo es un poder que puede ser inclusivo. Bueno, todo eso son temas que están metidos dentro del concepto del programa Coaching para transformar el poder y la política. Como somos acompañantes con distinciones clave para todo esto. Porque volviendo a esa democracia amenazada desde dentro por la falta de seguidores entusiastas, pues lo que pasa es que el populismo aparece como una salvación, ¿no? Y simplemente es el resultado de la falta de política y no al revés. Falta política cuando, más que conversaciones orientadas al vivir juntos, sin la necesidad de consenso, nos planteamos la obligatoriedad del consenso para vivir juntos, cuando realmente lo que tenemos que aceptar es que podemos vivir en el disenso con reglas que nos planteemos. Hay algo que hacer en ese ámbito. Quiero plantear esto porque creo que el problema es que hay una aversión creciente a lo que hemos tipificado como el escenario de una democracia incumplidora, y eso puede hacernos presa de quienes hacen promesas sin demasiado fundamento y que de alguna manera estemos a portas de que el mundo vaya transitando hacia modelos que pensábamos que estaban completamente superados. La política tiene que ver con la gestión de la realidad, y eso debería llevarnos a hacernos cargo del propio juicio de que estamos viviendo en una realidad
desconocida e imprevisible. Entonces, si fuésemos consistentes, deberíamos dejar en el suelo esas viejas formas de la política y sentarnos alrededor de la mesa y preguntarnos cuál es la realidad que tenemos ante nosotros. Seguramente no me sirve ninguna de las fórmulas que ya tuvimos, porque aunque no nos guste, hay una realidad que está siendo distinta, que emerge y se nos configura como diferente a lo que hasta ahora llamábamos élites, pueblo, propiedad, representatividad. Han cambiado todas estas cosas. ¿Cuál podría ser el marco de encuentro entre el liberalismo económico y un socialismo liberal? ¿Podría ser? ¿Por qué plantearlo como imposible si estamos llenos de ejemplos de políticas de izquierdas que han devastado la economía de los países y de políticas de derechas que han roto las reglas del mercado, la libre competencia y que han generado brechas de increíble desigualdad? ¿Qué relato puede llevarnos a un nuevo espacio de pensamiento político? Todo esto son temas que vamos a ir tratando dentro del programa, porque en el fondo necesitamos abandonar las formas, las maneras, las prácticas de otra época. Hay un papel hoy distinto para las organizaciones, para la sociedad civil, para los jóvenes emprendedores, para los ciudadanos responsables, para las empresas B. Es un mundo diferente. Entonces, quiero decir con esto que uno de los sumandos de esta decepcionante suma de la política, en la opinión de muchos, es la incomprensión del propio sistema al que debemos dar apertura, ¿no? Es como si estuviéramos en una ágora en la que los ciudadanos desconocen las reglas básicas para estar en ella. Y esto ocurre igualmente cuando hablamos de una sociedad de conocimiento que de alguna forma nos lleva primero a una pregunta, y es ¿qué conocimientos debemos aprender para poder dirigir una sociedad hacia una nueva conciencia de sí misma, cuando no sabemos ni siquiera los empleos que va a haber, el tipo de concentración económica que se puede producir? Y en todo esto hasta ahora no he citado en ningún momento algo que muchos de ustedes habrán escuchado, y es esta amenaza del capitalismo de la vigilancia, planteada a partir de esta forma en la que se ha capturado nuestra forma de pensar, hasta puntos de que hoy en día muchos de los filósofos modernos más preeminentes hablan de si realmente pronto podremos hablar de que tenemos libre albedrío, porque realmente nuestro pensamiento es la consecuencia de toda la información que recibimos, y esa información no es tan elegida libremente. El capitalismo de la vigilancia nos plantea un escenario en el que ya no es que seamos el cliente perfecto al que, como ya sabemos todo de él, le mandamos lo que quiere, nos convierte en el producto. Y eso que antes era simplemente a través de nuestras manifestaciones hacia afuera, hoy con el Internet de las cosas, también recoge hasta nuestra intimidad, hasta nuestras costumbres, más para ser parte de todo un conocimiento que está fuera de lo que hasta ahora considerábamos que era el mundo de la ciencia, que era el mundo del conocimiento, y está más cerca de la inteligencia artificial y de otras maneras de acercarse a esta realidad. Por esto, insisto, podemos ante amenazas como estas permanecer expectantes simplemente. ¿Cómo podemos ir elevando el nivel de conciencia cada vez de más ciudadanos? Me gustaría, antes de quienes tengan interés en conocer más sobre
lo que también queremos decir hoy, que es sobre el programa y en qué se basa y cómo está organizado, dar paso para posibles preguntas, para posibles comentarios. No tienen por qué ser preguntas, puede ser que alguien quiera tomar la palabra y decir lo que piensa o dar una opinión complementaria a lo que acabo de decir o absolutamente distinto, está en su derecho de hacerlo. Entonces, ¿hay preguntas que ustedes quisieran hacer? Mediante Soledad pueden elevar la mano de Zoom o si no, la mano propia, que también es nuestra. ¿Nadie? Yo quisiera consultar. ¿Qué tal, Juan? Hola. Ah, ¿ahí se escucha? Sí, te escucho. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Súper interesante, Juan, todo lo que dijiste. Yo estoy en Argentina y realmente todo lo que hablas pareciera que estuvieras hablando de mi país. Seguramente al resto le puede haber pasado lo mismo en sus países, porque me parece que ya es una problemática que nos invade en todos estos países que tienen esta mentalidad populista. Ahora, Juan, yo te quisiera consultar más respecto de la formación. Se vería como, porque yo estoy interesada, yo soy coach ontológico, después certifiqué como coach ejecutivo y ahora como coach inmobiliario. O sea, me gusta acompañar a las personas que viven bajo una presión diferente. Tuve la oportunidad de coachar 2 veces a personas que se estaban postulando para acá, para la provincia, y lo que yo noté de ellos es que son coaches más difíciles de llegar. Justo es la casualidad de las personas que me tocaron a mí. Son personas que ya vienen con una idea muy cerrada, que están muy atacados por ahí por un equipo que no trabaja como equipo, no acompaña, y que es muy difícil poder trabajar un quiebre con ellos o inclusive que ellos puedan detectar realmente qué tema quieren trabajar en cada sesión. ¿Algo de esto se ve en el curso que está por iniciar? Lo primero es que, claro, no hay coaching si no hay quiebre declarado. Entonces, si alguien no dice, quiero que me acompañes para esto, es difícil que se pueda producir el acompañamiento en esa línea, ¿no? Ahora, es verdad que el quiebre declarado solo abre una puerta y la habilidad del coach es tener distinciones suficientes para entender el mundo en el que él está, para entender la sociedad en la que esa persona, mujer o hombre, opera. Porque en ese momento tú puedes empezar a llevarle a mirar otras cosas. A decir, ok, este es el quiebre que tú declaras. Pero cómo esto se relaciona con la forma en que tú llevas el poder, cuánto conoces de lo que está pensando la gente a la que dices representar, y empiezas a abrir conversaciones que van ampliando esa mirada. Es verdad que, de hecho, muchas veces el coaching, cuando lo reciben los políticos, hasta no lo declaran como algo que quisieran que se supiera, porque pueden verlo como una forma de debilidad. Por fortuna, cada vez hay mucha más gente que lo plantea como un signo de responsabilidad, ¿no? Pero de alguna forma hay puertas para poder pasarte por categorías distintas de diferenciar que detrás de una categoría como puede ser que sus problemas son de gestión, hay otros que son valóricos. Y la posibilidad de tener tipificados categorías de quiebres que se puedan relacionar entre sí es muy importante para que la persona en su plena libertad vaya viendo hasta qué punto te da autoridad. O sea, el tema fundamental que hay cuando alguien está en una posición de poder y no tiene por qué ser solo en la política, es que te dé autoridad. Y eso es algo que la persona, que nosotros tenemos que ganarnos a partir de
mostrar que tenemos una interpretación del mundo en el que él está. Por eso hay una parte del programa en el que se va a aplicar sobre entendamos las fuerzas que están operando en el mundo en el que estamos hoy, que es en el que están también los políticos. Entendamos las presiones a las que ellos están sometidos. Y después hay otra que es, veamos un conjunto de quiebres que se repiten, que no, con esto no garantizo que sea el que tenga esa persona, pero que a lo largo de 20 y tantos años de trabajar con ministros, subsecretarios, jefes de servicio, asesores presidenciales, digo, pues han ido apareciendo estos con variantes y eso vamos a mirarlos en el programa. ¿Cuáles son ese tipo de quiebres que a veces pueden ser una cierta puerta? Yo me acuerdo cuando yo decía al principio de mi presentación, Sol, que efectivamente yo empecé la primera promoción del ACP que se hizo en lengua española, cuando no existía, cuando era Newfield Group, estaban Rafael Echeverría y Julio Laya juntos, y yo en ese momento dirigía una escuela de negocios en Madrid, estaba mucho más dirigido al mundo de los ejecutivos. Y mis compañeros se sorprendieron de lo rápido que yo empecé a ser coach directivo. Y al final yo les decía, yo no sé más coaching que vosotros. Lo que pasa es que cuando voy a una reunión con ellos se dan cuenta que yo sé del mundo en el que ellos están, de la gestión empresarial. Y al cabo de un rato, el nivel de la conversación ha cambiado. Tenemos que proponernos conocer más en este momento las derivas que están ocurriendo en el mundo social y político para poder hablar no desde una simple impresión legítima de que a mí me gusta que esto fuera así, sino cuáles son esas fuerzas que actúan. Por lo tanto, hay una primera parte del programa que trata primero de congraciar a los asistentes con la política, porque si la odian, no van a poder acompañar a nadie, ¿no? Pero la segunda es de entender el juego de factores que está interviniendo y después entramos en el proceso de cuáles son los quiebres recurrentes para llegar más a esta última cosa que estoy diciendo, que es la que más me apasiona en este instante, que es, y además de eso, podríamos ser articuladores de conversaciones sociales, ¿no? Te puedo contestar de lo que vamos a ver, no tanto de a lo mejor de lo que en este caso el personaje con el que tú te puedes tener en la mente le pasaba, ¿no? Pero yo estoy seguro que hay caminos siempre para llegar a la persona. O sea, el tema es cómo paso del rol a la persona. En el momento en el que yo llego a la persona, es muy probable que te dé autoridad. Eso, Marisa. Maru tiene la mano levantada. Hola Juan, qué gusto encontrarnos acá una vez más en este tema. Saludo a todos y a todas desde México. La verdad es que yo te quería escuchar una vez más porque el programa me fascina. Yo lo he hecho varias veces, tú lo sabes, y algunos quizá que están acá también lo sepan, que fui de la primera generación, de la primera experiencia en México, y después he tenido la oportunidad de repetirlo. Pero quería dar mi mirada porque me siento obligada a compartir la experiencia de todo lo que pude adquirir en estos viajes contigo, tú como conductor, digamos, de la experiencia del aprendizaje y también reconocer la gran riqueza que tiene el que llegue las personas que llegan con experiencias diferentes sobre el tema de la política y el poder. Yo creo que a veces nos asusta la palabra política porque está muy desgastada, pero como acabas de explicar, es inherente a la humanidad y no la podemos borrar desde toda la vida. Quien la niega o quien la acepta
de todos modos la está ratificando. Decir que no somos políticos es una forma de reconocer que con algo no estamos y al final de cuentas, pues estamos, nos guste o no. Y la otra parte que quiero resaltar es todo lo que uno puede aprender o todo lo que yo aprendí para ser fiel al coaching, hablando en primera persona, porque soy coach, soy ontológica y soy ejecutiva, también estudié el metacoaching. Todo lo que implica realmente adentrarnos en el tema del poder y en el poder social también, cómo lo podemos reconocer, cómo lo podemos gestionar, cómo lo podemos usar. Y eso es algo que tú nos pones en el proceso de aprendizaje, me parece muy valioso. Yo entiendo que quienes están aquí en este webinar es que tienen pues algún interés de conocer y probablemente de estudiar el coaching, este coaching que tiene que ver con la política y con el poder. Y quiero también adelantarme a lo que de repente me decían cuando lo promovía. Es que yo no estoy en la política. Sí estamos en la política. No estamos quizá en los partidos, que hay que diferenciar eso. Los partidos son una cosa, pero el poder está en todos lados. Y el aprendizaje contigo, pues es muy cercano y muy útil para poder movernos como coaches, porque si no lo hacemos nosotros directamente, seguramente que hay alguien que está relacionada con estos dos temas, el poder y la gestión política. Dentro de todas las organizaciones que comprenden la sociedad. Entonces, pues primero mi agradecimiento a todo lo que he aprendido contigo. Y segundo, mi invitación a quienes están aquí para que, sabiendo lo que es, pues se animen a estudiarlo, a experimentarlo, a participar, a gestionarlo, a aplicarlo, porque estoy segura que se puede aplicar en muchas más esferas que solamente la estrictamente que llamamos política o partidaria. Entonces, bueno, gracias una vez más. Qué bueno que persiste el programa porque nos ayuda muchísimo a ser mejores coaches para la sociedad. Me había dado miedo verte, Maru, porque digo, no puede ser que quiera hacerlo otra vez. Digo, otra vez no, ya no. Bueno, siempre, todas las versiones que has hecho siempre tenía alguna parte nueva, pero bueno, yo dije yo, esto es adicción, pensé yo, no. Sí, yo creo que ya no debería de hacerlo, pero sí estar en estas presentaciones e invitar a otros porque sí que es muy valioso. Muchas gracias por haberlo creado. Nada. ¿Alguna intervención más que ustedes quieran tener? María Fernanda. Hola, Juan. Bueno, realmente es súper enriquecedor escucharte, escuchar experiencias en relación a lo que significa el coach para transformar la política y el poder. Y ahí solamente quería ratificar una inquietud que te la había hecho ya el fin de semana en relación a que este es un programa que si bien está diseñado para coach, yo no, y te lo decía, no soy coaching, no he hecho coaching, y quería estar clara si es que en el momento en el cual se inicia es posible hacerlo sin este prerequisito y tomando en cuenta el interés que tengo de transformar efectivamente la política y el poder en mi país. Y escuchándote, realmente hoy más que nunca estamos en un momento complejo desde el punto de vista político en el Ecuador y escuchar la experiencia de otros países en relación a esto significa ver de una manera muy, muy similar lo que nos está ocurriendo. Entonces creo que siento más que nunca esta responsabilidad de ser parte de una política del encuentro, es decir, de generar estos espacios de diálogo en los que podamos compartir experiencias, pero también hacer que las cosas sucedan de una manera distinta, ¿no? Entonces, bueno, agradecerte una vez más, agradecerte por tu tiempo, tu capacidad para
para convertir estos espacios en espacios tan inspiradores y nada más de eso. Gracias, María Fernanda. Sí, yo el otro día te adelantaba, ¿no? Decía, este programa cuando se creó pensando exclusivamente en los coaches. Sin embargo, la realidad pudo más que el diseño inicial, ¿no? Hubo una línea que es la propia personal, y es que yo cada vez dije, encerrarse en una metodología siempre es un problema. Y por lo tanto, empecé a hablar más, como dije al principio, de acompañamiento. Aquellas personas que tienen capacidades de acompañar a otros de formas que pueden ser distintas. Y precisamente fue en México, creo que fue después de un programa que Maru hablaba de que ya había estado el primero y no sé si estuviste en el segundo, pero en uno de ellos ya fue en México donde se produjo la primera innovación, que fuera de que alguien llegó y eran personas que estaban en el mundo de la comunicación y lo que querían era, bueno, como comunicadores sociales y políticos tenían interés en ver si podían hacerlo. Y estuvimos debatiendo sí o no. Por otra parte, había alguien que no era coach, pero estaba en el mundo de la política. Y quería, aunque estaba dentro, quería ver precisamente hasta qué punto eso le servía. Y tuvimos la decisión de hacerlo, con todas estas salvedades, siendo muy claros en cómo estaba planteado. El resultado fue extraordinariamente positivo. O sea, fueron de las personas que más, porque como lo que tenían era la pasión por hacer el cambio, pues funcionó perfectamente y desde entonces se levantó cuando se dice a quién va dirigido, fíjate, tengo aquí en este momento el brochure delante y dice a coaches, facilitadores, consultores y mentores que quieren incursionar en el mundo del poder y la política. A quienes tienen roles en el poder y la política y quieren ampliar sus habilidades para fortalecer su capacidad de intervenir en su propio ámbito de acción. A ciudadanos protagonistas que quieren ser autores del nuevo devenir social. Y a líderes, gerentes y directores organizacionales. Ese es el target que se plantea, que es muy amplio, porque cuando hablamos de todos estos acompañantes, pues hay gente que viene de la psicología, que viene de formas de la asesoría, etcétera, y que de alguna forma se dan cuenta que quieren estar ahí. Y para eso hace falta, el primer requisito es, o tengo distinciones, no me sirve simplemente con pensar o tener distinciones de cómo los seres humanos operamos. Tengo que tenerlos del ámbito en el que el ser humano se mueve para entender cuáles son las distintas cosas que les están afectando y ante las que tienen que reaccionar. Porque de lo contrario nos podemos perder, ¿no? Entonces creo que es a quien va dirigido, como ves, es más amplio lo que empezó a suceder desde estas experiencias que te digo que cambiamos el formato fue como en el 2013 hoy. Antes solamente lo habíamos hecho para la comunidad de coaches, ¿no? Y desde entonces hasta ahora, pues hay programas en los que hay casi un porcentaje similar de unos y otros, ¿no? Cuando Newfield lo hace, obviamente hay muchas personas que tienen son personas que han pasado por su propia red, ¿no? Pero ese no es un requisito ni mucho menos imprescindible. Y mi propio lenguaje ha ido cambiando en el tiempo para que fuera menos críptico o más dentro de lo que es el coaching, ¿no? Yo habré pronunciado pocas veces la palabra observador en el día de hoy y cosas parecidas, porque de alguna manera pues no es quedarme dentro de ese veromundo, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Había otra mano levantada Gracias. antes, pero la bajaron. No sé si es porque están por ahí. Entonces, cuéntame. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, hola. Mira, quería en realidad comentarte que me interesó muchísimo el programa, el enfoque, como lo planteaste todo. Me llega mucho porque yo soy socióloga y coach ontológico y trabajo harto en asesoría comunicacional para diversas ideologías. Entonces,
me parece muy, muy lindo como tú lo planteas. Además que verlo, estamos en una sociedad tan atomizada hoy en día que realmente me hizo mucho sentido todo lo que tú planteaste. Por eso te quería agradecer. Es que, o sea, como has visto, en muchos momentos se habla todo de conversaciones sociales. Es más, ahora lo que más me parece que puede ser, entre comillas, revolucionario, es precisamente actuar en ese espacio, en el que empieza. Imagínate, si podemos considerar, Karen, que muchas veces la agenda política se pone en la calle. Antes venimos acostumbrados de una agenda política que surgía de las cúpulas, pero ya hay muchos casos en los que la propia comunidad va generando desde su actuación el que la agenda política no solamente se pone en la cúpula, sino muchas veces se pone desde las calles, desde las comunidades, que de alguna forma empiezan a influir. Entonces, la capacidad de poder generar conversaciones sociales entre grupos distintos. En Chile, ahora estoy dentro del directorio del movimiento 3xI, que a mí me enamoró cuando lo conocí, porque de alguna forma traía el concepto de conversaciones entre pares improbables. Y ya esa distinción me pareció fantástica, porque cuando yo creo la posibilidad de que conversen pares que improbablemente conversarían, estoy rompiendo una dinámica social. Si los que hemos visto el coaching ontológico, estudiado el coaching ontológico, consideramos que lo que pasa tiene que ver con las conversaciones que tenemos, entonces, en la medida en que podamos generar cambios en esas conversaciones, porque los que conversan son otros, son más, incluimos en las conversaciones a quien no estaban incluidos, entonces la realidad que puede sobrevenir de esas conversaciones puede ser otra distinta. Es hasta un experimento social. Lo que yo les contaba de México, que cuando lo estaba contando no había visto que estaba Maru. Maru fue una de las personas que estuvo en el grupo de este trabajo de México Posibles, ¿no? Y por tanto ella vivió la realidad de estos grupos muy dispares, de estos que con alguna de esas personas uno podía encontrar parejas que estos se encuentran en un medio de comunicación y se empiezan a insultar en la televisión. Pero acabaron abrazados. Porque cambiamos el espacio de la conversación. ¿Qué magia ocurrió? Nada, simplemente la posibilidad de diseñar un espacio en el que la conversación sea distinta. Y cuando tú llegas a un cierto punto, pues está bien, tú piensas distinto que pienso yo, pero te respeto profundamente. Y hay algunas cosas que entonces aparecen como posibles. No todas. Pero ya eso es un avance en la sociedad. Y esta es una deriva que si no estaba esto que estamos hablando en este momento, nosotros no estaba en las primeras versiones del programa. Algunas después las hicimos en un nivel avanzado para todos aquellos que quizá habían visto la versión que era mucho más de el coaching 1 a 1, con un representante del poder y tal. En este caso estamos hablando de otra variante que, por tanto, que también la vamos a ver dentro del programa. En el programa, en el brochure veréis que hay distintos niveles, que se va a hablar, como decía antes, de la construcción del nosotros, primero de un grupo que se sienta como un nosotros, pero después la reconciliación, digamos yo, con el poder y la política. Vamos a hacer lecturas del mundo, un poco también de mirar cuáles son indicios del futuro que emerge, para a partir de ahí estudiar el fenómeno del poder y las fuentes del poder, y ya después empezar con todo el tema de quiebres recurrentes, como decía antes,
la importancia de las emociones y de las emociones sociales, que en un momento determinado pueden estar afectando a la realidad en lo que esto ocurre, un nuevo fundamento de ayudar a que sean estos líderes que llamo articuladores, para después trabajar en alguna práctica de conversaciones sociales y bueno, por poco a poco incluso también trabajar esa parte de que y cómo ustedes se pueden convertir en una oferta para ese mundo. Entonces todo eso ha ido evolucionando porque estamos vivos y el mundo cambia y el programa ha ido poco a poco cambiando. Bueno, Muchas gracias, Juan. Tampoco quiero llevarles más allá de la hora que estaba prevista, pero si hay alguna pregunta, desde luego encantado de atenderla. Sol es la que se encarga de dar todas las informaciones puntualmente de todo lo que, de todos aquellos que les interese. Y como saben, pues esto lo empezaremos el 28 de junio y ahí tenemos o sea, son 12 sesiones condensadísimas, en las que siempre hay mucho trabajo que hacer. Eso es lo que les puedo contar por ahora, si no hay más preguntas. Gracias, Juan. En el chat ya hay varias preguntas que por el interés de hacer participar, así que hemos estado ahí acompañando, mandamos la información por ahí y también les voy a enviar la información uno a uno. Así que bueno, nuevamente gracias, Juan, por estar acá, gracias a todos los que se regalaron un poco más de una hora para acompañarnos y escuchar esta tremenda invitación que hace que el mundo también sea más amoroso, ¿sí? Así que vamos a estar cerquita para poder también, ya, los que no se puedan sumar en esta versión, puedan sumarse en las que ya vienen. Gracias, Okay. Juan, nuevamente. Muy bien, bueno, muchas gracias.